Hey, hola, ¿qué hay? Hoy hablaremos de una letra que normalmente no suena en español. ¿Sabes cuál es? Sí, hoy hablaremos sobre la letra H. Voy a la compra. ¿Hace falta algo? Uy, hacen falta muchas cosas. Hay que comprar hielo, huevos, harina, habas, helados. Pronunciación de la H. Para pronunciar la H, la punta de la lengua tiene que tocar el colmillo izquierdo. No, que es broma. En la mayoría de los casos, la H es muda, es decir, no suena. Por lo tanto, no hay que hacer nada en absoluto para pronunciarla. Cuando la H va delante de las vocales, suena así. A, E, I, O, U. Y cuando va detrás de una vocal, suena así. A, E, I, O, U. Acabo de decir que en la mayoría de los casos la H es muda. En la mayoría, pero no en todos. ¿En qué casos sí se pronuncia y cómo se hace? Lo vamos a ver a lo largo de este vídeo. Palabras que empiezan por H. La H se halla al principio de las palabras hola, habla, hueso, hielo y hámster. He aquí algunos ejemplos de su uso. Hola. Hola. En español decimos hola para saludar a cualquier hora del día. Es un saludo más bien neutro, ni muy formal ni muy familiar. A veces lo acompañamos de otro saludo, como por ejemplo, hola, buenas tardes. Ana Guerra y Juan Magán cantan. Hola, mira que bien me va sola, nadie a mí me controla, y aunque me lo pidas, yo no te doy ni la hora. Ojo con la H. Seguramente te habrás dado cuenta de que el saludo hola suena exactamente igual que la ola del mar. Suenan igual, pero no significan lo mismo. Hay que fijarse bien para saber cuándo una palabra se escribe con H y cuándo se escribe sin H. Ojear, pasar las páginas, o sea, las hojas, de hoja, ojear, no es lo mismo que ojear. Mirar con los ojos, de ojo, ojear. Hecho del verbo hacer se escribe con H. Yo he hecho un huevo frito. Él ha hecho zanahorias hervidas, etc. Hecho del verbo echar se escribe sin H. Yo echo agua en el vaso. Yo echo de menos a mi padre. Hace tiempo que no comemos habas con jamón. Lo echo de menos. Pues precisamente hoy he hecho. ¿Estás hecho un hacha? Habla. Habla. El habla se refiere a la capacidad de hablar, pero también a la acción
e incluso a la manera de hablar. El habla de España es diferente del habla de los demás países hispanohablantes. Asimismo, habla puede ser una forma del presente del verbo hablar. Él habla, ella habla, usted habla. ¿Usted cuántos idiomas habla? Yo hablo 4 idiomas. Pues mi hermano habla 20 idiomas. ¡Oh! Me deja usted sin habla. Hueso. El esqueleto está formado por huesos. Las costillas, las vértebras, el radio, los huesos del cráneo, el fémur, la tibia, el peroné. ¿Cómo llueve hoy? Se me ha olvidado el paraguas y estoy calada hasta los huesos. Hielo. Hielo. El hielo es agua helada. Si el hielo es amarillo, yellow, en inglés, entonces no es agua. ¿Quieres hielo con la bebida? Té helado con hierbabuena. Hámster. Hámster. Hay quien tiene de mascota un perro. Algunas personas tienen un gato o varios. También es habitual tener un canario o una tortuga. El hámster es otro de los animales de compañía preferidos de los españoles. Los hámsteres suelen vivir en jaulas provistas de rampas, tubos, ruedas y una casita. Hámster proviene del alemán y significa pequeño roedor. Como has podido oír, en la palabra hámster, al igual que en otras tomadas del inglés, el alemán o el árabe, sí pronunciamos la H. Este Halloween me voy a disfrazar de hawaiana, pero eso no da miedo, pues de hawaiana zombie. Atención, esto no quiere decir que en español pronunciemos la H en todas las palabras que son iguales o parecidas en inglés y en alemán. Veamos algunos ejemplos. Un hotel, un hostal, un hospital, la historia, un héroe histórico, una hamburguesa, un helicóptero, la hipnosis, un homicidio, el helio, palabras que contienen la H. Cuando la H va entre dos vocales, se llama H intercalada. Si recuerdas del vídeo sobre las sílabas, esta consonante, como no suena, no separa las vocales que forman una sílaba. Algunas palabras que se escriben con H intercalada son los ahorros, el cohete, el alcohol, una almohada, un vehículo. Ahora, mira Héctor, en esta hucha guardo todos mis ahorros. Hucha, escucha, cha. Aquí la H va detrás de la C formando el dígrafo che.
De esta combinación de consonantes y su sonido hablaremos ¿cuándo? En otro vídeo. ¿Y si la H, en lugar de ir detrás de la C, va detrás de la S? Entonces hay 3 posibilidades. 1. Si la palabra es castellana, entonces la H no se pronuncia, como en deshidratado, deshabitado o deshojar. 2. Si es una palabra extranjera, la SH se pronunciará con el sonido sh, como en un show, un hashtag o el flash. Y 3. Si es una palabra extranjera, pero la persona que habla no está habituada a emitir el sonido sh o simplemente prefiere otra pronunciación, entonces lo sustituirá por una S o por un H. Por eso puede ser que oigas flash y flash, hashtag y hashtag, show y show. Os hago una foto. ¿Por qué no sale el flash? Palabras que terminan por H. En español apenas hay palabras terminadas en H. Podemos destacar las interjecciones A, E, O y U. Como ya sabes, las interjecciones expresan sentimientos y su significado varía según la entonación. Pongamos por caso las interjecciones A y E. Podemos decir A cuando sentimos alivio, ¡ah! Cuando algo nos sorprende, ¡ah! Cuando sentimos pena, ¡ah! O cuando entendemos algo, ¡ah! E se emplea para llamar a alguien, ¡eh! Para preguntar, para avisar, para regañar, ¡Ah! Se me olvidaba. Por último, vamos a practicar español, pero con una frase muy fácil, Ahí va. ¿Qué tiempo hace? 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 Hay que ver lo mucho que estamos aprendiendo con esta serie de vídeos sobre la pronunciación del español de España. Si te gustan, no hace falta que te diga que puedes suscribirte y compartir. Ahora hay que decir adiós. ¡Hasta pronto!